Ahora sí, profe. Ahora sí. Ya, muy bien. Habíamos dado comienzo sin grabar, pero así nos aprovechamos de saludar un ratito. Ya, entonces, como les decía, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase anterior, que trató acerca del sistema circulatorio. Y posterior a esto vamos a avanzar con la materia nueva, que corresponde al sistema respiratorio. Entonces, ambas cosas están conectadas, porque, ¿cierto? Nosotros ya aprendimos la semana pasada que el oxígeno que bombean nuestros pulmones van a través de la sangre, a través de la arteria, y eso llega a nuestras células como un sistema de transporte que llevan todos los nutrientes desde el corazón hacia las células y luego regresan, ¿cierto? Con todo lo que no nos sirve en las células, con todo lo que se desecha, regresa a nuevamente al corazón, a la parte del desecho, los minerales que tenemos de más, ¿cierto? El dióxido de carbono, y nuevamente comienza todo el ciclo. Entonces, ¿qué decíamos acerca del sistema circulatorio? ¿Cómo estaba compuesto? El sistema circulatorio, ¿cómo estaría compuesto? Está compuesto por arterias, capilares y venas. Así es. Tenemos una estructura principal que es el corazón, ¿cierto? Que es un órgano hueco y muscular que bombea sangre al cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Tenemos varios tipos de vasos sanguíneos. Ahí los vamos a ver después, que aparece también en su libro. Esto lo bombea internamente, está dividido el corazón está dividido en dos aurículas, ¿cierto? Que recibe la sangre que ingresa al corazón, y dos ventrículos, que son los encargados de impulsar la sangre hacia afuera del corazón. También tenemos las arterias, que son vasos sanguíneos, que como decía anteriormente, las arterias que son las encargadas o son los conductos que transportan la sangre del corazón y la llevan hacia los tejidos. Eso es lo que hablábamos como el sistema de transporte, que esta es la vía principal que transporta lo que son los nutrientes, el oxígeno, hacia los vasos sanguíneos. A través de los vasos sanguíneos llegan a las células, ¿cierto? Y los capilares. Tiene la capacidad de regular su diámetro de acuerdo a las necesidades del organismo. Si un corazón está muy exigido, las arterias van a ser más grandes, ¿cierto? Si un corazón tiene menos actividad, las arterias van a estar más pequeñas. Va a ser de acuerdo a las necesidades del organismo. Entre los vasos sanguíneos también tenemos los capilares, que estos son más pequeños, son conductos de diámetros muy pequeñitos, están formados por una sola capa de célula llamada endotelio, que permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos del cuerpo. Eso es lo que yo les comentaba, que a través de los capilares se hace el intercambio de sustancias en la sangre, entre la sangre y los tejidos del cuerpo. También tenemos las venas, que son otros vasos sanguíneos. Estas son los conductos que llevan sangre desde los tejidos, esto ya viene de vuelta, de regreso, desde los tejidos hacia el corazón, gracias a las contracciones de la musculatura. Las venas tienen una musculatura y hacen las contracciones, ¿cierto? Que es un sistema de válvulas internas que impide que la sangre se regrese. Como desde las venas viene ya con menos fuerza, entonces las venas impulsan a través de la musculatura, ¿cierto? A través de contracciones de la musculatura, hacen que regrese la sangre ya de vuelta al corazón. Y las van tapando a través de válvulas que impide que la sangre se devuelva, lo que permite mantener el sentido de la circulación. Si no, se regresaría. Y tenemos también lo que es el río rojo de nuestro cuerpo, que es la sangre, que es un líquido acuoso rico en proteína y que contiene un conjunto de células sanguíneas y de plasma. Esperemos un poquito, voy a buscar un...
Ya, entonces, ahí teníamos, como bien dice, nuestro sistema circulatorio, tenemos varias subestructuras. Que nosotros las habíamos leído, ¿se acuerdan que las leímos? Y la habíamos analizado, cuál era su función de cada parte. Y acá en su librito está el corazón, ¿cierto? Los vasos sanguíneos que acabo de nombrarlos, que son las arterias, los capilares, las venas. Entonces son los 3 vasos sanguíneos importantes. Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos. Los capilares son los encargados del cambio de nutrientes con las células, ¿cierto? Que son más pequeños, son muy pequeñitos. Y las venas son las encargadas de llevar la sangre desde los tejidos de regreso, ¿cierto? Hacia el corazón. Y todo esto es transportado, es la sangre. La sangre está formada por una parte líquida y amarilla llamada plasma, y los elementos que flotan allí, como dice en su libro, son los glóbulos rojos. Está compuesta por glóbulos rojos, cuya función es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Esa es la función de los glóbulos rojos. Cuando le pregunten, ¿cuál es la función de los glóbulos rojos? El transporte de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Defender a nuestro cuerpo de los microbios. Ellos son nuestros defensores, son nuestro ejército que tenemos, que están en contra de cualquier organismo patógeno. A veces nos juegan malas jugadas porque hay algunas complicaciones ahí cuando hay un desequilibrio, pero eso la vamos a ver más adelante. Y tenemos las otras compuestos que eran las plaquetas. ¿De qué? ¿Cuál era la función de las plaquetas? ¿Alguien me podría contar? ¿Cuál era la función de las plaquetas? Las Yo, plaquetas profe, eran, las bueno, plaquetas son cuya función es la coagulación, es decir, formar la costra cuando nos hacemos una herida. Eso mismo, ¿cierto? Las plaquetas son las encargadas o son los fragmentos celulares que participan en la coagulación de alguna sangre que nos hacemos en alguna herida, ¿cierto? Entonces, si nos rompemos algún capilar, eso se coagula y al coagularse no permite que siga saliendo más sangre, y eso no nos permite perder o desangrar, no perder tanta sangre. Y ya decíamos que el cuerpo de un adulto contiene alrededor de 5 litros de sangre. Las demandas al interior del cuerpo siempre van cambiando de acuerdo a la actividad del organismo. Si estamos haciendo deporte, vamos a tener una mayor exigencia del corazón y del sistema circulatorio. Los músculos necesitan más oxígeno, ¿cierto? Necesitan más nutrientes. Por lo tanto, la sangre tiene que alimentarlo mucho más rápido. Sin cambio, se trata de un trabajo mental, la sangre va a ir irradiada hacia la estructura cerebral, y si acabamos de comer, nuestra digestión necesitará sangre en el estómago. Así que, de acuerdo a las necesidades del organismo, también va a haber una circulación especial de acuerdo a lo que necesiten los tejidos musculares. También vimos cómo funcionaba este sistema. Funciona mediante pequeños impulsos eléctricos de las células cardíacas. La sangre entra por el lado izquierdo, ¿cierto? Como decíamos, y después pasa a los pulmones, donde se purifica, y a continuación al lado derecho, desde donde es difundida a todo el cuerpo. Así como decíamos que en el corazón, ¿cierto? Estaba dividido en 2 partes, que son las aurículas y los ventrículos. Entonces, las aurículas reciben la sangre que ingresa al corazón y los ventrículos son quienes la expulsan. Pero también comentábamos la clase pasada que si nosotros no teníamos hábitos de vida saludable, teníamos algunas complicaciones. El sistema circulatorio se tiene que mantener en equilibrio para que todo esté funcionando como corresponde. Si esto no está equilibrado, van a surgir problemas, ¿cierto? Y
diversas enfermedades, que como consecuencia tiene diversas enfermedades, como la hipertensión, la arteriosclerosis y también los infartos. Eso era, lo estuvimos comentando. Algunas compañeras de sala también comentaron que, porque la hipertensión es algo muy común en este país, porque nosotros nos alimentamos muy mal. Y otras veces no tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con problemas genéticos. Sin embargo, la principal causa es la alimentación y la vida sedentaria y los excesos de peso. Entonces, ¿en qué consiste la hipertensión? Consiste en la presión sanguínea alta y no tiene síntomas a veces, pero cuando decía su compañera la semana pasada que cuando está muy alta la presión, nos dan náusea, dolor de cabeza, nos agotamos, ¿cierto? También cambia el humor, entonces eso trae muchas complicaciones. Y cuando ya esto pasa a mayores, puede ocurrir un infarto. ¿Qué decíamos que era un infarto? Que es un coágulo que obstruye alguna arteria, lo que puede hasta producir la muerte. Imagínense si se nos altera o el coágulo está en una arteria, en la arteria aorta, ¿no? Impide prácticamente todo el abastecimiento de sangre en nuestro organismo. O si el coágulo se desarrolla en alguna arteria que va hacia el cerebro, también cerebrovascular se llama ese infarto. Entonces, son muchas complicaciones que tenemos si el sistema circulatorio no está en equilibrio. Y también aquí mencionaba otra enfermedad que es la arteriosclerosis, que consistía en la formación de una placa grasosa, ¿cierto?, que tapa las arterias, con el peligro de originar en cualquier momento un infarto. ¿Qué podemos hacer para que no ocurran estas enfermedades? ¿Cómo las podemos prevenir? Importante prevenir y no reaccionar, ¿ya? Siempre es importante prevenir. Y para eso tenemos que llevar una vida con hábitos saludables. Parece que hay alguien más que quiere ingresar. Esperen un momentito, que hay personas que quieren ingresar. Ya, ahí sí. Entonces, aquí teníamos cómo prevenir enfermedades cardíacas. Primero, cuidar la alimentación, especialmente los niveles de colesterol. Si consumimos muchas grasas saturadas, vamos a ir acumulando colesterol en la sangre y eso puede producir infartos, ¿cierto? Evitar la obesidad. Es muy importante no tener sobrepeso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el corazón cuando tenemos sobrepeso? Tiene que bombear más sangre porque es más el trabajo que tiene debido a que aumenta los tejidos, ¿cierto? Entonces el corazón se ve sobreexigido. Debemos hacer ejercicio. La actividad física refuerza al músculo cardíaco, ¿cierto? Y nos hace eliminar lo que no necesitamos en nuestro organismo. Las toxinas, el dióxido de carbono, la grasa, y nos hace también irradiar distintas sustancias que nos permiten estar aún más contentos. Cuidarse del estrés. Yo les contaba que el estrés es como estar corriendo constantemente, escapando de algún depredador. Imagínense estar escapando constantemente de un puma, todo el día. ¿Cómo termina nuestro cuerpo agotado? El corazón, ¿cómo termina? Finalmente se cansa tanto que nos puede hasta dar un infarto. También evitar el alcohol y el tabaco, porque también nos produce muchas enfermedades. Y daña nuestro organismo. Entonces nosotros tenemos que llevar una vida con hábitos saludables. En eso habíamos quedado la clase anterior, ¿no? Sí, profe, en esa habíamos quedado. Muy bien. Ahí resumimos como en 10 minutos todo lo que vimos en la clase anterior. Ya. Entonces, aquí venían unas actividades que ustedes lo resolvieron con la profesora de lenguaje. Y hoy día vamos a ver nueva materia.
Eso todo lo resolvieron con la profe de lenguaje. Vamos, no sé si ya leyeron este relato. Sí, profe, sí. Ya lo habían leído. Ya. ¿Y resolvieron las preguntas? Que yo estaba viendo algunas preguntas. Yo no lo ¿Resolvieron? vi. ¿No lo han visto? Lo vamos a leer igual porque está bien interesante. Yo lo leí y me gustó bastante, así que hay cosas que no, que lo podemos ir resolviendo. Ya, entonces vamos a leer el relato rápidamente, como yo hago siempre. Mi lápiz quedó por acá. Anoto a las personas que me ayudan con la lectura, porque no puedo ver siempre los nombres. Entonces, ya, ¿quién me podría, levante la manito o me avisa quién me podría ayudar con la lectura? ¿Quién me podría ayudar con la lectura para que pasemos al sistema respiratorio después? Yo, profe. La señora Elsa. Ya. Sí, Elsa Moraga. sí. ¿Quién más? Ya, ¿quién más podría No, ser? profe. ¿La señora Norma Vinilla? Vilma. La señora Vilma. La señora Vilma siempre participa. La señora Vilma. Sí, yo también, profe. Norma Dona Pinilla. Ya, la señora Norma también. La señora Cintia Seguel. Yo le digo señora a todos porque Soy la señora Iris Claudia Salina. Silva. Sí. Soy Iris Salina, la que estoy con el computador de Cintia Seguel. Ah, ok. Iris Salina. Ya. Don Alejandro también. Don Alejandro. Ya, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más? Con uno más y comenzamos la lectura. ¿Nadie más quiere leer? La señora Mirta. Mirta Espinosa, ya. Señora Mirta también me ayudó en la otra clase. Ya. Comenzamos entonces. Voy a ir a la ventana. Déjenme revisar. Ya, voy a comenzar yo con la primera parte y ustedes van a continuar. Yo les voy a ir nombrando a las personas que van a ir continuando, ¿ya? Igual que en la clase anterior. Ya dice, ¿sano o enfermo? Lea este cuento del autor chileno Joaquín Díaz Garcés. Mi enfermedad, memorias íntimas. Había gozado siempre de una perfecta salud. Jamás una mano de médico había oprimido mi muñeca para saber cuántas pulsaciones por minuto dejaban sentir los golpes de sangre en mis venas. Nunca había recibido tampoco esa tímida cuenta, encabezada con la fórmula consabida por servicios profesionales. Continúe, señora Elsa Moraga. Ahí voy, profe. Bueno, la escucha. Mira, Ahí le voy a marcar, ¿ya? era lo que se llama un hombre robusto. Y todavía recuerdo con emoción esas gruesas pantorrillas y esos mofletudos cachetes, esos lagartos poderosos que eran el mejor ornato de mi cuerpo, sano y fuerte. ¿Sigo? Continúen lo que está marcado. Sí, los amigos me daban palmadas en la espalda, diciéndome con cierta admiración,
envidiosa. Pero hombre, ¿hasta cuándo engordas? Y yo sonreía con esa alegre satisfacción de que comía bien, vive bien y anda bien y se siente bien. Pero un día, muchas gracias, señora Elsa. ¿Qué habrá Ya. pasado un día? Ahí hay puntos suspensivos. ¿Qué habrá pasado? Sí, yo respondí eso, profe, no sé si estará bien. Ya, a ver, dígalo nomás. Dice, pero un día me enfermé y debí ir al doctor y el ruido de los instrumentos médicos me asustaron. Ya. Eso ¿Alguien más respondí. puso algo ahí? Pero un día. Dígalo nomás, porque estoy viendo la pantalla yo de la lectura, así que coméntelo nomás si hay alguien más que llenó esa parte que falta. Yo coloqué, profe, pero un día me sentí Vamos, mal adelante. y fui al médico. Ya, pero un día, ¿qué puso? Fui al médico. No, pero un día me sentí mal y tuve que asistir al médico. Ah, ya, muy bien. Ya dice, pero un día. Y después dice, no sé cuánto tiempo estuve con 40 grados de fiebre y por consiguiente sin darme cuenta de lo que pasaba a mi lado. El hecho es que abrí los ojos, sentí que en torno mío cuchicheaban y hasta me pareció ver al doctor Oyarzún que, sentado frente a una mesita de centro, escribía una receta. ¿Qué le habrá pasado a este señor? ¿Qué se imaginan ustedes que le pasó? Que se ¿Ah? desmayó, profe, y tuvo todo ese tiempo Ya. con fiebre porque estaba desorientado, ¿Por qué se habrá desmayado? porque le subió la presión o capaz, no sé, perdió la conciencia por alguna fiebre alta. Le pudo haber dado un infarto, ¿cierto? Por la También. subida de presión, por arteriosclerosis, o le pudo haber dado un infarto y él perdió el conocimiento, porque eso ¿Un dicen coma que diabético igual? también puede haber sido un coma diabético y él perdió la noción de la vida, se desmayó. Entonces, no sé cuánto tiempo estuvo en 40 grados de fiebre. Dice, además le dio fiebre. Por consiguiente, sin darme cuenta de lo que pasaba a mi lado, que estaba desmayado, el hombre, el hecho es que abrí los ojos, sentí que en torno mío cuchicheaban y hasta me pareció ver al doctor Oyarzún que sentado frente a una mesita de centro escribía una receta. Terminó en el hospital. Lo más probable que ni él llegó, o sea, ni él sabía, entonces llegó desmayado al hospital. Ya, la señora Vilma, que continúe desde por fin. ¿Dónde, profe? Por fin recobré completamente. Ah, ya. Mejoré ahí, de donde dice mejoré completamente. Ahí. Mejoré Recobré completamente. completamente mis facultades. Oye, ¿dónde está? Escribí una receta. Después de los puntos suspensivos, hay un párrafo, hay 2 puntos suspensivos, o sea, hay 3 puntos suspensivos, y Ya. después dice, por fin. Está marcado en la pantalla por si acaso. Es que yo no la tengo. Ah, espérese. Tengo donde tenía marcado, espéreme, donde le tenía marcado donde labios sedientos, hasta ahí, y después sigue acá y No, dice no, no. mejoré con. Hay puntos suspensivos, hay un espacio, dice, pero Oye, ¿no? no, un poquito antes. Un poco antes. En la 18, justo un poquito antes. Sí, tengo la Donde 18, dice, pero no por veo. fin, escribí una receta, ahí la 18, yo la tengo Sí, marcada pues en la tengo la pantalla. 18, pero no veo nada. Tengo el número 18, sale aquí. Profe, pero que lea otra persona para mientras que ella se orienta porque se le perdió a lo mejor el párrafo. No, si lo Ah, tengo ya, aquí, no sé. estoy en la pantalla.
Mire, dice, pero un día, hay muchos puntitos, ¿cierto? ¿Mm? ¿Sí? Dice, no Sí, sé cuánto tiempo estuve en cuarentena, ¿sí? Y después termina eso y dice, por fin. Mm. ¿Lo encontró? No sé cuánto tiempo estuve en cuarentena. Por, No. ¿sí? Ese, Sí, porque tengo, a ver, acá no sé tengo cuánto tiempo estuve en cuarentena. Ya, esa, no léalo sé nomás cuánto desde tiempo, ahí. Vamos, ya, léalo desde ahí. no sé cuánto tiempo estuve en cuarentena. Espere. En cuarentena grados de fiebre y por consiguiente En 40, pero yo me equivoco. Con 40 sin darme grados de fiebre. 40 grados de fiebre, sin darme cuenta de lo que pasaba a mi lado. El hecho es que No, abrí y por los ojos, consiguiente, no. ¿A dónde me dice usted? No, sí, sí, no tengo. continúe. Continúe, continúe. Abrí los ojos, sentí que en mi entorno mío cuchicheaban, eso lo habían leído, y hasta me pareció ver al doctor Oyarzún, que sentado frente a una mesita de centro escribía una receta. Por fin recobré, ¿esa? ¿Está bien? Ahí, Por, eso era lo que le había pedido que leyera. Eso. ya, Continúe nomás. Continúe. por fin recobré completamente mi facultad, mis facultades y supe que había tenido una fiebre tifoidea de 25 días de duración. Quedé convaleciente, sentado en una poltrona, envuelta las piernas con un enorme chal, listado a grandes rayas. Todo el mundo me contemplaba y decía, por ejemplo, quiero igual, y 10 personas corrían atropellándome a buscar agua. 10 botellas se alineaban delante de mí y 10 vasos se alargaban hasta mis labios sedientos. Muy bien. Muchas gracias. Ya, ahora continuamos con la señora Norma Pinilla. La página 19. Sí. Mejores completamente, pero sin dejar de sentirme débil. A ver, dice, mejoré completamente, pero sin dejar de sentirme débil y enfermo. Hice finalmente mi primera salida a la calle. ¡Qué bruto! Son los amigos de uno. El primero que me encontró en la calle la cruzó de carrera. Al verme abrió los ojos con espanto. Lanzó una exclamación verdaderamente dramática y me dijo: «Hombre, por Dios, ¿qué te pasa? Pareces un cadáver». «Casi, me he muerto», contesté yo con voz desfallecida. «Pero tú sigues muy mal». «Sí, bastante, pero tú te mueres tanto como eso». Y me fui con una puñalada en el corazón. ¿Cómo? Es cierto que yo parecía un cadáver. Me dirigí lentamente al club, con la vista baja para que nadie fuera a notar en mis ojos la opacidad de la muerte. Y hizo pretexto de levantarme las manos. Estuve largo rato frente al espejo de un lavatorio
observando la palidez de mis antiguos robustos cachetes, las negras orejas que circulaban mis Muy bien. ojos. Gracias. Ya, que continúe entonces después la señora Cintia. Ahora se me perdió a mí, profe. Ya dice, las negras ojeras que circulaban mis ojos vivarachos, es antes del dibujo, antes de la ilustración, ¿ya? Observando la palidez de mis antiguos robustos cachetes. Las negras ojeras que circulaban mis ojos vivarachos. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Ahí sigo leyendo Ya. un abrazo, en un abrazo Ya. o de arriba. Continúe, un abrazo. Un abrazo en la espalda me sacó de mi meditación. Era Diego, un excelente amigo mío. Tú por aquí no te habías muerto, ya lo ves. Ven a la luz para mirarte. Hijo mío, tú estás físico. ¿Físico yo, imbécil? No me trates mal. Mía no es la culpa de que estés enfermo. Yo te digo mi opinión para que consultes un médico. Y desde ese día todos mis amigos y conocidos parecieron haberse convenido en dirigirme el mismo cruel consejo: ve un médico. Lo veré, me dije yo, porque o me muero definitivamente o sano de una vez por todas. El doctor estaba en la casa. Le dije que sentía vaídos de 2 a 3 de la tarde, que me daban unas punzadas en los tobillos izquierdos los lunes, miércoles y viernes, que después de comer se me dormía un brazo y después de almorzar me sentía sin apetito. No me diga usted más, gritó el doctor. Régimen, amigo mío, mucho régimen. Usted sufre catarro intestinal. Lo creo, doctor. Bien, leche y zanahoria. No entiendo. Sí, señor, a comer leche y zanahoria. No hay otro remedio sino apróntese usted para doblar la esquina. ¿Y sanaré, doctor? Sí, señor, a la 10ª. ¿Y zanahorias? No, a la 10ª semana estará usted bueno y sano. En casa no se veía otra cosa que zanahoria. Cuando salía a la calle, venían subiendo por la escalera canastos de zanahoria y bajando por la misma balde con cáscaras de zanahoria. Pero mi enfermedad no declinaba, por el contrario, seguía de mal en peor, descolorándose aún más mi rostro y aumentando el cerco violáceo que a modo de ojeras rodeaba mis ojos. Al grito de abajo la zanahoria, llamé a otro doctor que me expresó terminantemente que las dejara y adoptara como legumbre favorita a las salsifies. Además, me aconsejó que me cuidara mucho del contagio de la tuberculosis porque, aunque yo no la tenía, estaba propenso a tenerla. Cuidado con los microbios, fueron las últimas palabras del doctor. Al poco tiempo ya estaba yo devorando centenares de salsifies al día y espantando a los microbios como podía. En mi dormitorio le puse a los umbrales de todas las puertas polvo de persia y veneno para los ratones, para que los microbios que franquearan la entrada por allí perecieran violentamente. En todas las llaves de agua potable hice colocar esos canastillos que se usaban antiguamente de coladores para el té, afianzando el pico de las teteras. En las ventanas clavé rejillas de alambre con el mismo fin de evitar la llegada incómoda de esos audaces insectos. Muy bien, A hasta ahí. pesar Muchas gracias. Hasta ahí, señora Cintia. Muy buena lectura, señora Cintia. Ya. soy Iris. Ah, la señora Iris. Ya, gracias, señora Iris. Salina. Ya, don Alejandro, entonces le toca ahora. Ya. Don Alejandro, ¿está por ahí? Sí, aquí. Ya. A pesar de Ya. tanta precaución, sorprendí, sin embargo, uno cerca de mi cama, y no
y lo guardé en una cajita de píldoras, para que el doctor me expresara si era si era ese uno de los microbios de la tuberculosis. El médico no tardó en llegar, afirmando que a su juicio estaba yo echando carnes y buen calor, y ya era una maravilla. Le consulté mi aislamiento y los de los microbios, y se rió a carcajadas diciendo que, que los microbios eran tan pequeños que cabía un ejército por cada cuadrito de la reja de alambre. Le mostré le mostré el insecto que tenía prisionero, y riéndose también me expresó que era un inocente, que era un inocente cucarachito con cara de buena persona y miembro de la conocida familia de los colepteros. Pero los pocos días de esto, aburrido ya de los salsifies, resolví cambiar de médico. Lo que usted tiene, me dijo el doctor, es apendicitis. Tradúzcamelo, señor doctor. Prefiero estar enfermo en castellano. Le recomiendo la hidroterapia. Agua, mucha agua. Beba usted 1 litro de agua por hora. Báñese usted cada 2 horas. Sumerja la cabeza en agua, si es posible, 7 veces al día, y otras tantas los pies. Viva usted en agua. Bien, seré un congrio, le dijo. Viva usted en agua. Bien, seré un congrio, respondió. Muy bien. ¿Qué les pareció el relato? ¿Qué les parece esta persona que nunca se había enfermado? ¿Y ya cuántos médicos llevaba? Como 3, 4 médicos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no nos enfermamos, muchas veces ni nos preocupamos cómo funciona nuestro organismo. Cuando gozamos de buena salud, cuando no nos enfermamos en realidad, porque a veces no tenemos buena salud, pero estamos propensos a sufrir una enfermedad, como era al principio, ¿cierto? Como era al principio este señor que, según él, gozaba de muy buena salud. Sin embargo, él estaba sano, ¿no? ¿Estaba saludable? No, No. ¿Por qué no estaba saludable? Según lo que nosotros leímos del sistema circulatorio anteriormente. porque él comía mucho. Ya, ¿y cómo era su cuerpo, su organismo? Era obeso, Obeso, ¿Cómo era? obeso, profe. Era obeso, ¿cierto? Él Era decía, obeso. había gozado siempre una perfecta salud. Jamás una mano de médico había oprimido mi muñeca para saber cuántas pulsaciones por minuto dejaban sentir los golpes de sangre en mis venas. Era lo que se llama un hombre robusto y, ay, todavía recuerdo con emoción esas gruesas pantorrillas, esos mofletudos cachetes, esos lagartos poderosos que eran el mejor ornato de mi cuerpo sano y fuerte. ¿Qué visión tenía él de estar saludable? Como mucha gente en el campo también piensa a veces, ¿eh? Profe, Para él él, ¿qué vivía para significa? comer. ¿Ah? Él vivía para comer. Sí, pues, y él pensaba que estando gordito, Estaba bien. fortachón, gozaba de muy buena salud. Pero ¿eso Claro. es en realidad así?
No, profe, no es así. No, pues cierto. No, hay que comer Acuérdense saludable. cuáles son las sugerencias que leímos para estar, cuáles son los hábitos que tenemos que tener para estar con buena salud. Comer saludable. ¿Ah? Comer saludable. Comer saludable. Aquí. Cuidar la alimentación, dice. Evitar la obesidad. Hacer ejercicio. Cuidarse del estrés. Esas son algunas recomendaciones para tener una vida saludable. ¿Qué pasaba con este señor? ¿Qué pasaba con su alimentación? Comía y comía, ¿cierto? Y él se sentía orgulloso de estar fortachón, cachetoncito ahí, todo gordito. Pero en verdad eso le estaba haciendo un daño al organismo. ¿Qué enfermedad le dio a este señor? Supo finalmente qué le había pasado, ¿no? ¿Qué le dijo el primer médico que le dio? ¿Qué enfermedad le dio? No le dio tuberculosis. Hombre, no, no le dio tuberculosis. ¿Qué enfermedad le dio a este señor? ¿Le dio fiebre, profe? Sí, una fiebre, pero ¿qué le dijeron que tenía cuando estaba en el hospital? Tenemos que ir comprendiendo lo que leemos, ¿ya? Y acordándonos y relacionando la lectura. ¿Qué fue lo que le dio al principio? ¿Qué le dijo el médico que le había pasado? ¿Qué le pasó a este señor? ¿Le dio tofiidea, profe, o no? Sí, y con fiebre. Sí, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, Eliana. Que no las puedo ver, entonces estoy viendo la lectura. La señora Eliana leyó, ¿cierto? Ella vio que dijo que le habían dado tifoidea. ¿Qué será la tifoidea? ¿Alguien sabe? ¿Es una fiebre alta? Ya, Sí, pero muy bien. eso da por los alimentos ¿Por mal qué dará? lavados y eso. Por el agua contaminada. ¿Y Por qué el agua origen tendrá? contaminada y manipulada. ¿Bacteriana o viral? Bacteriana, profe. Bacteriana. Y si es bacteriana, ¿qué tipo de enfermedad es? Una enfermedad infecciosa, produce una infección. Siempre que es bacteriano, produce infección. Y al producir una infección, ¿cómo aliviamos una infección bacteriana? Siempre, siempre con antibióticos. Antibióticos. Cuando es bacteriana. ¿Ya? Porque hay que matar la bacteria con antibiótico. El cuerpo no puede resolver eso, hay que agregar antibiótico. Siempre, igual cuando nos dan... ¿Esa enfermedad parecía al cólera o no? Parecido, duele el estómago, ¿cierto? Igual que el cólera y da mucha diarrea también. Profe, ¿y es Parecido. contagiosa? ¿La Si tifoidea está es contagiosa? contaminada si está contaminada el agua con la bacteria, sí. Si se contamina el agua. Pero me refiero, ¿es contagiosa por el hecho de estar con tifoidea? Yo sabía que el tifo era contagioso, ¿no? Sí, ¿O no debe es lo ser. mismo? Todo lo que es bacteriano es contagioso. Son Ya. infecciones. Eso, gracias. El viral también es contagioso, por eso nos enfermamos el dolor de garganta, cuando tenemos amigdalitis. Y es bastante días, pues, profe, son 25 días que dura esta enfermedad. Sí, pues no sé cuánto durará, la verdad, pero es una enfermedad que si no se le aplica antibiótico es difícil de controlar. Entonces produce dolor de estómago, diarrea. Imagínense estar con diarrea constantemente. ¿Qué le pasa a nuestro organismo con fiebre? Se deshidrata y al deshidratarnos y no nos hidratamos, nuestro organismo puede colapsar y nos podemos morir. Entonces imagínense un gordito fortachón que siempre pasaba ahí muy alegre y de repente le da
una bacteria en el estómago y queda muy flaco, ¿qué dirán sus amigos? Cuando uno ve a su amigo que siempre ha sido fuerte y de repente lo ve ojeroso, ¿cierto? Nos preocupamos, pues. Y ahí comenzaron las especulaciones con la enfermedad. A veces a veces no sabemos cuál es en verdad lo que nos da, o a veces no sabemos cuál es el diagnóstico. Es súper complejo cuando no sabemos los diagnósticos porque no sabemos cómo tratarlo, ¿cierto? No nos sanamos enseguida. Hay que esperar el tratamiento adecuado. Entonces ahí nos Y esa enfermedad, la ¿Mm? tifoidea, ¿ataca a dónde? Porque, por ejemplo, la hepatitis ataca el hígado y la tifoidea, ¿qué parte del organismo ataca el estómago? Porque es un virus igual. No sé muy bien qué parte, pero yo sé que ¿cuál es el tifus? ¿Cuál me dice? La enfermedad que estamos hablando del tifus, No, eso es una porque bacteria. Tifoidea. es una bacteria al estómago. Sí, al estómago. Sí, Sí, porque es las una bacterias bacteria igual eso. atacan, po. Por eso Por tiene supuesto que sí, pues antibióticos. sí son. Por eso hay que controlarla, si no, nuestro cuerpo no se puede defender de las bacterias, tiene que controlarse con antibióticos. Por eso es importante cuando nosotros nos enfermamos de enfermedad respiratoria, esperar 3 días, porque los virus, nuestro organismo lo pueden controlar en 3 días, los virus. Sin embargo, las bacterias, después de 3 días, está mucho más potente la enfermedad, ¿cierto? Y puede seguir avanzando, y como es una infección, sigue avanzando y no se controla, nos puede, no sé, dar unos problemas mayores, porque va abarcando y eso va destruyendo nuestro organismo. Entonces, los virus y las bacterias atacan de forma distinta. No hay un antibiótico para los virus. Los virus no se mueren con antibióticos, se mueren solo con la defensa de nuestro organismo. Nuestro organismo no puede defender solamente de los virus, pero las bacterias tienen que morir con antibióticos porque son infecciones. Por eso es importante cuando nosotros nos resfriamos, vamos al médico, el ciclo del virus cuando comenzamos a mejorar es como a los 3 días. Si a los 3 días nosotros nos da fiebre y tenemos una enfermedad respiratoria, tenemos que acudir inmediatamente al médico, porque cuando hay una fiebre, nuestro organismo está funcionando, está tratando de expulsar este patógeno, ¿cierto? Pero como es una infección, no lo va a poder lograr. Entonces lo que hace, no hace dar fiebre, porque al darle fiebre, los microorganismos o todos los seres vivos sobre 37 grados comienzan a colapsar. Entonces, al dar el cuerpo, al actuar con fiebre, es una defensa, tiene una mecánica de defensa para matar los patógenos. Pero eso no lo va a matar a las bacterias, entonces tenemos que administrarnos antibióticos. Los resfríos, yo nunca voy al médico cuando me resfrío el primer día, porque no sé si es viral o bacteriano, hay que esperar 3 días. Después del Por eso es que tercer día, si usted le da fiebre, es infeccioso. Hay personas que se molestan porque dicen voy al consultorio y me dan un paracetamol, no me dan nada. Entonces, ¿por qué se esperan los 3 Sí. días? Y de ahí ya se entra a tomar antibióticos, lo que necesite, si es bacteria y todo. Exactamente. Lo único que nos dan son paracetamol, como dice su compañera. ¿Por qué? Porque eso nos quita un poco, son analgésicos, pues nos quitan un poco el dolor, nos tranquilizan, pero no nos van a sanar, no nos van a matar el patógeno. Y al tener paracetamol que son analgésicos, nuestro cuerpo se abastece de ¿cuánto se llama esto? De defensas, porque al estar con mucho dolor también bajan las defensas. Entonces, al tener analgésico, nos fortalecemos un poco más, nos sentimos un poco mejor y nuestro cuerpo se fortalece. Pero al tercer día, si usted sigue con fiebre sobre todo, si le da fiebre, hay que ir al médico, porque eso es infeccioso y puede ser bacteriano.
y lo bacteriano produce infección y eso va en aumento y continúa escalando. Entonces, por eso cuando uno cría hijos se da cuenta de eso. Pues. Primero, el primer día uno siempre, o el primer hijo siempre acude al médico enseguida, el primer día que le da la fiebre, el resfrío. Pero allá, ¿qué van a hacer? Le van a dar paracetamol. ¿Por qué? Porque el ciclo viral es de 3 días. Entonces, después del tercer día hay que ir, si tiene fiebre el niño, si no hay que darle analgésicos nomás. Cuando es respiratorio. Porque cuando hay fiebre es complejo, porque puede ser una infección. ¿Y acá tenía fiebre nuestro paciente? Tenía fiebre, era bacteriano. Ya, entonces, eso nos dice que nuestro organismo tenemos que mantener hábitos de vida saludable, porque cuando no tenemos hábitos de vida saludable estamos susceptibles a cualquier enfermedad, ¿ya? Y cuando tenemos las defensas bajas, nuestro organismo no tiene la capacidad de responder a alguna enfermedad. Entonces tenemos que mantenernos con vida saludable, ser deportista, tener alimentación saludable, no consumir grasa saturada. Lo ideal, tener una dieta mediterránea que es en base a pescado, legumbres, ¿cierto? Sobre todo, no consumir grasa saturada, que es la grasa del cordero, de los chanchos. Todas estas grasas saturadas se van acumulando colesterol en nuestro organismo y hasta que nos pueden dar un infarto, ¿cierto? Por esclerosis. Ya, entonces, ahí pasamos a lo que es el sistema circulatorio. ¿Quedó claro el sistema circulatorio cómo funciona? A grandes Sí, rasgos. quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Súper clarito. Ya. Ya sabemos que debemos cuidar nuestro sistema circulatorio, porque de ahí surgen muchas enfermedades. Y nuestro corazón hay que cuidarlo porque si no lo cuidamos, es como una máquina. Si le damos mucho trabajo, lógicamente se va a desgastar y se va a echar a perder. Ya, entonces, continuamos. Nuestro sistema respiratorio. Continuamos conociendo nuestro cuerpo, nuestros distintos sistemas que componen nuestro organismo. ¿Qué sabemos del sistema respiratorio? ¿Ha pensado alguna vez en que estamos respirando todo el tiempo? Mientras trabajamos, mientras dormimos, mientras leemos este libro. La respiración no se puede suspender por más de 4 minutos sin que uno muera por asfixia. El cuerpo humano necesita constantemente recibir oxígeno, gas que se encuentra en el ambiente y penetra en el organismo gracias al sistema respiratorio. Este pone el aire en contacto con la sangre y ella transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo para que pueda funcionar, así como lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? A través de la sangre se lleva el oxígeno a todos nuestros tejidos corporal. Al hacerlo se produce un compuesto gaseoso tóxico, dióxido de carbono, que vuelve al sistema respiratorio para ser eliminado. ¿Ya? Entonces nosotros transportamos a través del corazón y los pulmones extraen desde el exterior, ¿cierto? A través de la respiración, extraen oxígeno, lo envían a la sangre y eso va a nuestros tejidos de nuestro organismo. Y así, porque nosotros sin oxígeno no podemos sobrevivir. El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, que son el camino que recorre el aire desde afuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera, ¿cierto? Los pulmones. Nosotros estamos respirando siempre. Traten de escuchar su respiración. ¿Qué ocurre con su organismo? ¿Qué ocurrirá con su organismo? A ver. ¿Escucharon su respiración?
¿Sí? Bueno, el aire, ¿cierto?, ingresa a través de las fosas nasales, donde se entibia y se humedece. Luego pasa hacia la faringe, que es, a ver, ahí está el dibujito, creo. ¿Dónde está acá los dibujitos? Pasa hacia la faringe, ¿cierto? Y la laringe hasta llegar a la tráquea. Una vez, aquí aparece la tráquea. Una vez en la tráquea, se bifurca. Bifurca quiere decir que se va por dos caminos, en dos bronquios, los que conducen el aire hacia los pulmones. Entonces, ¿cuál es el recorrido hasta que llega a los pulmones? Pasa por las fosas nasales, se entibia y se humedece, luego pasa hacia la faringe y la laringe hasta llegar a la tráquea. Una vez en la tráquea se bifurca, ¿cierto? Se va por dos caminos, en dos bronquios, los que conducen finalmente el aire hacia los pulmones, ¿ya? Ese es el camino que hace cuando nosotros inspiramos. Si hacemos esto, ese es el recorrido que hace el aire. Entonces, aquí está la definición de la subestructura del sistema respiratorio. Tenemos la nariz, que es la nariz, recibe el aire del exterior, como yo les decía, lo calienta, humedece y filtra gracias a la acción de los cilios, que son los pelitos, ¿cierto?, que quedan atrapados ahí en las bacterias. Esa es la función de los... Y también la mucosidad, que ayuda a que no inspiremos muchos microorganismos, ¿cierto?, que recubren tanto las fosas nasales como el resto de las vías aéreas. Después pasa por la faringe, que es un conducto común a los sistemas digestivos y respiratorios. Por ahí comemos y respiramos. En ella se encuentran las amígdalas, masas de tejido que cuando crecen demasiado pueden causar problemas. ¿Quién no ha conocido a alguien que tiene problemas en las amígdalas? Cuando crece mucho, ronca, no se puede respirar, se ahogan, ¿cierto? Y ahí a algunos le quitan las amígdalas. Pero ahí también nuestro organismo queda expuesto porque pasa el aire directamente y no se puede filtrar o no se puede limpiar a través de las amígdalas. Es como una barrera las amígdalas. Después está la laringe. Además de conducir el aire, es el órgano esencial de la voz. En su interior están las cuerdas vocales. Está compuesta por varios cartílagos. Después de todo eso, llega la tráquea, como yo les decía. En la tráquea, que es un tubo por donde pasa el aire hacia los pulmones, se divide en dos grandes bronquios, uno por cada pulmón. Los bronquios, ¿quién no le ha dado bronquitis? Son tubos, cuando tenemos alguna infección en los bronquios, nos da bronquitis. Son tubos que penetran en cada uno de los pulmones. En el interior se ramifican en conducto cada vez más pequeño hasta formar diminutas cavidades cerradas que son los alvéolos pulmonares, aproximadamente 300 millones de alvéolos, imagínense. ¿Cuántos alvéolos tenemos? Son muy pequeñitos, son como los capilares de la célula, que igual son muchos, que están por todos lados. Y después ya tenemos los pulmones. Estos sí que son importantes, son órganos similares o esponjas en forma de sacos. En ellos se realiza el intercambio gaseoso, que consiste en la entrada de aire puro, de oxígeno, a la sangre y la salida de aire con dióxido de carbono, ¿cierto? Ahí entonces los pulmones se hacen cargo del ingreso del oxígeno a nuestro organismo. Los pulmones están en actividad todo el tiempo, gracias a los movimientos de la caja torácica, inspiración o entrada del aire y expiración o salida del aire. Hagan el ejercicio de inspirar. ¿Qué pasa? Se hinchan nuestras costillas, ¿cierto? Y crece nuestra guatita. Y cuando expiramos, ya nuestras costillas se contraen y nuestra caja torácica se achica. Cada vez que esto pasa, las costillas se levantan, se separan y el diafragma, músculo que cierra la caja torácica, por abajo sube y baja. El aire y la sangre no llegan a tener contacto directo, sino que a través de delgadas paredes de los alvéolos. La unión del oxígeno con la sangre se realiza con extraordinaria rapidez en menos de 1 minuto. Imagínense qué tan rápido respiramos.
Entonces, como decíamos, durante la inspiración, el diagrama se contrae. Me voy a quedar sin batería, espérenme un segundo. Intercostales internos, elevando las costillas, las que se separan. Esto permite que los pulmones se expandan y el aire logre ingresar. Sin embargo, durante la expiración, el diafragma se relaja y sube, y los músculos intercostales externos se relajan también, lo que determina el descenso de las costillas, y esto permite que los pulmones se contraigan y el aire pueda salir de ellos. ¿Ya? En general, la composición del aire, cuando lo inspiramos, tiene alrededor del 21% de oxígeno. Tiene el 0,03 de dióxido de carbono, un porcentaje, y nitrógeno el 79%. Y el vapor de agua es variable. Cuando expiramos, cuando botamos el aire, disminuye el oxígeno porque nuestras células lo utilizan, ¿cierto? Y ahí ya disminuye el oxígeno en un 16%. Y el dióxido de carbono aumenta de 0,03% a un 4%. Aumenta mucho el dióxido de carbono en la composición de la sangre, del aire. Por lo tanto, nosotros eso lo botamos, son los desechos de las células. El nitrógeno se mantiene igual, y cuando botamos el aire, cuando expiramos, ¿cierto? Es muy abundante el vapor de agua. Algunas enfermedades respiratorias, por ejemplo, nosotros en este tiempo en general nos resfriamos. El resfriado común, eso es común prácticamente para todos. No sé si hay alguien que durante el año no se resfríe. Algunos dicen, yo me resfrío cada 4 años. Me imagino la salud que tienen esas personas. No sé si creerle, porque al menos en mi caso yo me resfrío 2 veces al año, siempre. En este tiempo y a la salida de la primavera. Entonces, los resfriados son comunes. Dice, cada día una persona respira entre 14 y 18 litros de aire. Esto significa un alto riesgo porque, a pesar de las defensas de las vías respiratorias, grandes cantidades de partículas nocivas y microbios pueden entrar al organismo. Las enfermedades respiratorias son las más frecuentes de todas, especialmente en los niños y en personas que viven expuestas a la contaminación atmosférica de la ciudad. Nosotros acá tenemos, por suerte, un aire bastante bueno, puro. No está tan contaminado, aunque a veces cuando no hay flujo de aire, la contaminación por humo igual es importante. Bueno, algunas enfermedades, está el resfriado común, lo producen más de 100 virus distintos. Imagínense cuántos virus existen. Y ahora con todo esto de la pandemia, surgieron nuevos virus que infectan la mucosa de la nariz y garganta. Raramente dura más de una semana y no tiene cura. Se resuelve por sí solo gracias a la lucha del organismo contra el virus invasor. Eso era lo que yo les decía, que cuando hay un problema por virus, lo resuelve el organismo. Aún no se ha inventado algo que pueda matar los virus. Se recomienda beber líquido al menos 2 litros de agua al día y dormir mucho para que se puedan fortalecer nuestras defensas. Los remedios como paracetamol o aspirina solo alivian los síntomas, las molestias del resfriado, y los antibióticos no sirven contra el resfriado porque combaten bacterias y no virus. Era lo que yo les anticipaba adelante, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad viral, si aplicamos antibiótico puede que estemos fomentando a una enfermedad, porque estamos matando todo el sistema inmunológico. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, que se encuentra en cualquier parte donde pueda existir vida. La tierra, el agua, las plantas, el organismo humano, etc. Muchas de ellas provocan enfermedades, otras son beneficiosas, por ejemplo, las que llaman la flora bacteriana del intestino, que ayudan a digerir los alimentos. No todas las bacterias
son infecciosas. Hay bacterias también en el agua que nos ayudan y son beneficiosas. En cambio, los virus son microorganismos, ¿cierto? Aún más pequeños, no celulares, que solo pueden reproducirse en el interior de una célula viva. Producen muchas enfermedades y no existe ninguna droga para combatirlos. La única forma de prevenir algunos de los males causados por virus es a través de las vacunas. ¿Por qué las vacunas ayudan a combatir los virus? Ustedes que las vacunas ayudan a combatir los virus. Las vacunas ayudan porque se supone que las vacunas les ponen a uno una defensa para el cuerpo. ¿Una defensa? Para el cuerpo. ¿Ya? ¿Alguien opina algo distinto? ¿Por qué creen que las... No, yo pienso que las vacunas es como relacionado del mismo virus que uno tiene y se la ponen en el cuerpo y uno después es inmune, o sea, no va a tener tanto. Para eso son las vacunas, para protegernos, como la influencia, por ejemplo, la que pusieron ahora. Hay gente que dice que se enferma con la vacuna porque se enferma antes, pero no, es para protegernos y la vacuna es algo parecido a la misma influencia, creo yo, no sé. ¿Por qué Lo que creen pasa es que ustedes? la vacuna es, le colocan la vacuna, le colocan el virus para que el cuerpo produzca anticuerpos para defenderse de las Eso. enfermedades. Anticuerpos. Exactamente. ¿Quién fue la que dijo eso? Ella está bien informada, ¿vieron? La Elsa Moraga. La señora Elsa está bien informada ella. Eso es. ¿Qué pasa cuando nosotros nos resfriamos con un resfrío común? ¿Qué pasa con nuestro organismo? Se activan las defensas, ¿cierto? Entonces nosotros nos sentimos mal durante 3, 4 días, pero se activan nuestras defensas y combaten el virus porque están dentro de nuestras células. Entonces ahí los glóbulos blancos producen su actividad. Pero si nosotros no nos enfermamos, nuestro cuerpo tampoco va a tener muchas defensas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vacunas? Las vacunas nos ponen virus o una cantidad no importante o virus que están medios muertos, ¿cierto? Y eso hace que nuestro organismo actúe, genere defensas. Entonces, cuando algunos tienen las defensas muy bajas, y hasta con las vacunas les producen síntomas. Pero entonces lo que producen las vacunas es activar nuestras defensas. No nos ingresan drogas, sino que, como en el caso de eliminar las bacterias, sino que hace que nuestro organismo se fortalezcan las defensas. Y eso a través de una enfermedad o haciendo que reaccione nuestro organismo a través de algunas muestras de virus, ¿cierto? Como dijo bien su compañera. Ya, entonces, tenemos dos agentes patógenos como las bacterias y los virus. Vamos a llegar hasta acá porque ya son las 8:20 y después vamos a continuar la otra semana, ¿ya? Sería bueno que pudiesen investigar unas 5 enfermedades producidas por virus y 5 enfermedades producidas por bacterias y ver la diferencia entre ambas, ¿ya? Ver los síntomas, ver qué tipo de bacteria lo produce, qué tipo de virus produce esa enfermedad. Profe, ¿y eso hay que sacarlo del mismo lo que leímos? No, eso lo buscan en internet, ¿ya? Recuerden que para buscar información en internet tienen que buscar páginas confiables, como de clínicas, alguna revista científica, de alguna universidad, que sean fuentes confiables. Wikipedia miente, dicen que no sirve. Algunas veces no siempre. Entonces, profe, son 5 bacterias y 5 virus. 5 bacterias y 5 virus. ¿Y cuáles son los síntomas y cuáles son el agente patógeno que lo produce? ¿Ya? Son los Antes síntomas. que se vayan, por favor, sí, síntomas y el nombre del agente patógeno que lo produce.
Ya, y otra cosa, dejen su nombre, voy a dejar de transmitir, ¿ya? A ver, para verlos un poquito. Dejar de transmitir. Ya, ahí sí. Igual esto me medio resfriada, un bicho me está agarrando, pero ya se me va a quitar. Dejen su nombre y su apellido para pasar la lista, para que quede la grabación que ustedes están presentes, ¿ya? Y Yo ya nos lo puse, estaremos viendo el profe. Chaito, Muy profe. bien. Sí, yo al principio también lo Nos coloqué. estaremos viendo Ya, profe, yo también la me puse próxima semana. presente. Chao, profe, gracias. Ya, que esté Chao. bien, buenas noches. Chao, que descansen, Gracias, buenas noches. profe, por todo. No, gracias a ustedes por conectarse. Chao, Siempre profe. Chao. que estén muy bien, cuídense, abríguense, Profe, aliméntense. eran 5 virus, 5 bacterias y qué era lo otro. El nombre del agente patógeno que lo produce y los síntomas. Ya. ¿Ya? Ya, buenas noches, que Ya, descansen, que buenas estén muy noches. bien. Buenas noches.